Buenas tardes a todos. A la oficial del Padre Marcel, una vez más el haber abierto las puertas de la parroquia para celebrar la sala de formación con motivo del 25 aniversario de la reorganización. Como bien nos ha dicho nuestro párroco, nos acompaña don Francisco Aureoles de Gorostiza. Es un sacerdote malagueño que ingresó en el seminario de San Ildefonso de Toledo en 1990, finalizando los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Zaragoza, obteniendo la diplomatura en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Jaca y ha ejercido el ministerio sacerdotal en la diócesis de Jaca y posteriormente en Córdoba y en la actualidad en la tierra natal de Málaga. Licenciado en Historia de la Iglesia por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, ha sido profesor de los seminarios de Huesca, Jaca y de Tarazona, y es miembro del claustro de profesores de teología de la diócesis de Córdoba. Actualmente colabora en la parroquia de San Gabriel de Málaga y es capellán del Hospital Materno Infantil y de Parcemaza. Asimismo, también conciliario diocesano de la Adoración Nocturna Femenina Española y además suele ser predicador asiduo de los cultos de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá de Henares, en la provincia de Sevilla. Le agradecemos hoy que nos acompañe en nuestra parroquia, donde será el ponente de la formación titulada Lignum Crucis y Hermandades de la Veracruz, que nos servirá para prepararnos, sin lugar a dudas, para la procesión extraordinaria que celebraremos el próximo sábado con la reliquia del Lignum Crucis. Sin más, pues le damos comienzo a don Francisco. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues cuando me pedisteis que impartiera esta conferencia, charla, como preparación a la celebración que vais a tener el día 7, pues indudablemente tiré de archivo de lo que yo ya había estudiado, de lo que había escrito sobre este tema, de incluso lo que había ya pronunciado, tanto se ha señalado el vínculo que tengo desde hace años con la Veracruz de Alcalá del Río, de la diócesis de Sevilla, como también los 3 años que estuve como cura párroco de Almojía, ya que allí una de las 2 hermandades que marcan la realidad diaria de ese pueblo hermano, pues es la Santa Veracruz. Pero igual también las veces que la Veracruz de Málaga, insertada, como bien sabéis, en las Reales Cofradías Fusionadas, pues me han pedido predicaciones, o incluso el año pasado el pregón de la Veracruz pronunciado en la sede de la Corporación de Cofradías. Pero claro, vosotros me pedíais el Lignum Crucis. Y hablar del Lignum Crucis como tal supone hacer una filigrana que pienso que ni siquiera el más versado experto en hermandades de la Veracruz puede desarrollar pues en toda su riqueza, porque el Lignum Crucis, para entenderlo, hay que enmarcarlo en un contexto histórico. El Lignum Crucis es una reliquia extendida por toda la cristiandad, vinculada por regla general a las hermandades de la Santa Veracruz. Hay otras corporaciones que también gozan del privilegio de venerar un trozo de la cruz del Redentor, aunque sea una mínima astilla. Pero por regla general, insisto, siempre ha estado vinculado con una hermandad que da culto a la cruz de Cristo. Entonces, pensando en el desarrollo de esta conferencia, pues he ido hilando una serie de puntos para que quede un cuadro más o menos claro, porque muchas veces, y eso en mis 3 años como párroco en Almojía, a la Hermandad de la Santa Veracruz les insistía muchísimo que los hermanos de una corporación de la Veracruz tienen que tener una identidad muy concreta de su ser cristiano y también de su ser cofrade. Siempre a ellos les ponía un ejemplo, que aquí también es aplicable,
3 años allí, día a día, y me conocían perfectamente y sabían de mi vínculo familiar y personal desde mi nacimiento con la congregación de Mena en Málaga, tan famosa, sobre todo la gente por lo de la Legión, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo siempre les decía a ellos lo que cuando, como sacerdote y como congregante de Mena, pues me ha tocado decir cuando he tenido que celebrar pues, los cultos de la congregación de Mena, que ser de Mena no es ser mejor que nadie, pero es entender la fe tal como en Málaga se vive y entender el sentir cofrade de una manera especial, que no te hace mejor, pero que sí te hace diferente. Incluso muchas veces entre los más mayores de la congregación de Mena se dice que ser de Mena no significa ni necesariamente ni ser cofrade ni ser Semana Santa. Se puede ser de Mena y nada más. Bueno, pues con la Veracruz pasa exactamente igual. Es decir, la Santa Veracruz configura una manera de entender la pasión de Cristo y de vivirla. Y un rasgo definitorio de la Veracruz es el Lignum Crucis. Hay que ubicarlo históricamente y indudablemente tenemos que ubicarlo en Jerusalén. Y una vez que le ponemos un lugar geográfico, tenemos que ver quiénes son los actores que entran en escena para que esa devoción a la cruz de Cristo se haya extendido por toda la cristiandad hasta nuestros días, y que en nuestros días además pues no sea una devoción que ha perdido fuste, sino que en la piedad popular de los fieles y en el mundo de las hermandades pues está, no voy a decir que de moda, porque las modas ni son buenas ni son malas, pero las modas no tienen fundamento. El cristiano y el cristiano cofrade no puede ni debe vivir de modas, sino de la tradición con mayúscula. Y una tradición es la cruz de Cristo. Un personaje vinculadísimo a la cruz y por tanto al Lignum Crucis es Santa Elena, la emperatriz, la madre de Constantino. El emperador que convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Con el famoso edicto del emperador del año 313, tener en cuenta que una de las persecuciones más terribles es 10 años antes, 303, con Diocleciano, y a los 10 años lo que era un baño auténtico de sangre pues se convierte de haber vivido solo y exclusivamente hermanos nuestros en la primera hora de la Iglesia la espiritualidad del martirio. La Iglesia no podía sentarse a reflexionar porque tenía que vivir el día a día martirialmente. Bueno, pues de esa realidad se pasa no a que cesen las persecuciones, sino a la que ha sido perseguida se convierta en la religión oficial del imperio. El imperio todavía durante unos siglos va a convivir con el cristianismo. Entonces, en ese contexto, pues Santa Elena, con el poder que tenía, tener en cuenta que en la tradición de las culturas antiguas, y esto se extiende en el cristianismo hasta la Edad Media, la esposa del rey no goza de la misma influencia que goza la madre del rey. La esposa del rey es la reina consorte, pero la madre del rey es la reina madre. Y por tanto, la reina madre tiene un poder de influencia capital sobre la figura del monarca. Esto después, en el siglo XII, San Bernardo de Claraval, el monje cisterciense, lo va a encajar en la figura de Santa María la Virgen y la va a llamar la reina madre, la madre del rey, y por tanto va a explicar preciosamente cómo esa oración que ha llegado hasta nuestros días y
que rezamos, que cantamos los sábados en la sabatina o al final de la misa, la Salve Regina, decimos a te clamamos, intercede por nosotros. Bueno, pues eso es lo que Santa Elena Emperatriz hace, intercede ante su hijo, el emperador, para que se puedan hacer las primeras excavaciones en la ciudad de Jerusalén y encontrar el leño, el gran leño, donde el Señor fue clavado. Por tanto, ya que tenemos espacio geográfico, ya que tenemos fecha, ya que tenemos un personaje definitorio, Santa Elena, vamos a dar un paso más. La Veracruz, a lo largo de hago un inciso de esta exposición, Veracruz y Villum Crucis son sinónimos. Esto es fundamental, porque aunque, como he dicho, hay otras corporaciones de penitencia que gozan del privilegio de tener una reliquia, carecen de una riqueza en la tradición espiritual que sí tienen las hermandades de Veracruz. Porque claro, ya lo dice, junto a la cruz de Cristo. Y junto a la cruz de Cristo, el Villum Crucis configura esa psicología de una corporación que tiene como titular la cruz del Señor. Por tanto, ¿dónde nace la devoción a la cruz de Cristo? Y por ende, ¿dónde nace esa devoción a los restos sagrados del madero, donde el Redentor del mundo, el Verbo que se hace carne, porque es Dios, es engendrado, no es creado como nosotros, es de la misma naturaleza del Padre, es además el que le da sentido al leño. ¿Dónde nace esa devoción? Pues indudablemente, y no es un misticismo, nace en el Viernes Santo, en el Calvario. Esto es así. Las hermandades de Veracruz pueden presumir de que, si no históricamente y documentalmente, como comprenderán ustedes, pero sí espiritualmente, tienen su fuente y su raíz, a diferencia de otras hermandades de penitencia, en la tarde del Viernes Santo, en el Calvario, donde la liturgia del viernes es una de las más bellas de todo el año cristiano. Canta que en esa cruz ha pendido el fruto, la vida. Por eso el color verde tiene tantísima importancia, porque la cruz tiene vida, la savia. En la teología judeocristiana, la primera teología que empieza a elaborarse en la todavía llamada época apostólica, la primera hora de la Iglesia es la época apostólica, que va de la mano con la época martirial. Después pasaríamos a la edad patrística. Bueno, pues en la edad apostólica, la teología judeocristiana, es decir, las primeras comunidades que todavía están cerradas sobre la tradición hebrea en Jerusalén, pues esa teología reflexiona sobre la cruz de Cristo. Tengan en cuenta que la iconografía del Redentor no aparece hasta la Edad Media, la Alta Edad Media, en el románico. Y la primera iconografía del Redentor siempre es gloriosa. Piensen en los pantocratos de los tímpanos de las catedrales románicas. Yo fui ordenado sacerdote por el hoy cardenal arzobispo de Barcelona en la catedral más antigua de España, la catedral de San Pedro de Roma, de Jaca. Y es una catedral eminentemente aportada, está Cristo
glorioso. Por tanto, la primera iconografía que de Cristo, por así decir, se puede decir que se tiene, es la cruz. Y la teología judeocristiana llega a afirmar que la cruz, por eso Santa Elena tenía tantísimo interés en rescatar el leño donde estuvo clavado el Redentor. La cruz, afirma esa teología de la primera hora de la Iglesia, tiene vida propia. Está el Verbo eterno, Redentor, el Padre Creador, el Espíritu Santificador, y junto al Dios uno y trino, esto es fundamental, que como cristianos lo debemos de tener muy claro, más en esta hora que estamos viviendo, donde se nos presenta un Dios buenista, ambiguo, porque es el Dios sin más que sirve para el hebreo, para el maometano, para el oriental y para el cristiano. Y no. Nuestro Dios es el Dios uno y trino. Ese Dios uno y trino está en orden a la redención. Y esa redención se realiza en la cruz. Y por tanto la cruz, afirma la teología judeocristiana, tiene vida propia. De ahí, podemos decir, la obsesión de la emperatriz, de la reina madre, por encontrar la cruz de Cristo. Y va a ser ella en Jerusalén, con el patriarca de la ciudad, el obispo, la que va a conseguir con esas excavaciones encontrar 3 cruces. No es una leyenda, es una tradición histórica. Y como no saben distinguir de las 3 cuál es la auténtica, llevaron una de ellas a una enferma, la cual, al tocar a una de ellas, empeoró en el estado de su salud. Llevaron otra, la segunda. Al tocarla, su salud ni mejoró ni empeoró. Pero al tocar la tercera, aquella mujer quedó curada. Y eso ocurre, según las actas, el 3 de mayo del año 326. Por eso la Veracruz tiene 2 fiestas fundamentales: la invención de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo, y la exaltación de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre. Invención porque significa que ese día fue encontrada la cruz del Redentor en la ciudad de Jerusalén. Una celebración que en el pontificado de Benedicto XVI, al volver con el motu propio Summorum Pontificarum a establecer el rito mal llamado tridentino, porque no es el rito tridentino, el Concilio de Trento, con el Papa San Pío V, lo que hace es literalmente canonizar una liturgia milenaria. La misa que fue, algunos dicen abolida, otros dicen reformada, en la reforma del Concilio Vaticano II, es una misa de una antigüedad de 1500 años. Y por tanto tiene una riqueza teológica que indudablemente la actual con 50 años es imposible que la tenga. Porque no se puede competir, y aquí hablo ya más como licenciado en Historia, no se puede competir con medio siglo frente a 1500 años. Esto es así. Y solamente hay que ver, tuve la suerte, porque creo que eso es una gracia de Dios, se ha dicho en mi presentación, comencé los estudios en el seminario San Ildefonso de Toledo y los concluí en el Metropolitano de Zaragoza, porque en mis años de seminario interrumpí la estancia en el seminario durante 6 años, donde tuve la experiencia primero en un monasterio trapense, Santa María de Huerta, en Soria,
Y de ahí, por motivos de salud, que después ya en la actualidad pues ya sí han aflorado, entonces estaban latentes, los mismos superiores me indicaron una vida más llevadera de lo que es la vida contemplativa. Y estuve otros años, 3 años en concreto, en la abadía benedictina, precisamente de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, pues allí, como buenos benedictinos, está una biblioteca magnífica donde dedicábamos horas a estudiar y a traducir, porque esos textos después en la misa diaria se cantan en gregoriano, la misa actual de Pablo VI que llamamos, pero en vez de meterle el canto de entrada o el canto de ofertorio o el canto de comunión en la liturgia actual tantas veces tan desafortunados y tan horizontalistas que no hacen que la persona trascienda con lo sobrenatural, sino que se quede en un concepto asambleario, pues allí en cambio se cantan las piezas de la liturgia antigua. Entonces una de las cosas diarias era, antes de la misa, traducir sobre la marcha del latín a la lengua vernácula, al español, los textos que íbamos a cantar. Yo les aseguro que la riqueza teológica de esos textos hoy no los encontramos. Por tanto, digo esto porque Benedicto XVI, como buen teólogo, comprendió que había que volver para enriquecer la espiritualidad del pueblo de Dios, había que volver a, si no hacer una reforma que hubiera sido la deseada, una reforma de las dos, tomar una liturgia de 1500 años con otra de escasamente 50 años y haber hecho una reforma auténtica. Pero se limitó a poner lo que en la actualidad tenemos. El rito romano tiene 2 modos a usar hoy por hoy de manera ordinaria. La misa llamada de Pablo VI y la misa que llamamos de Juan XXIII porque la reformó en 1962, pero que tiene una antigüedad de 1500 años. Bueno, pues con ese motu propio, las hermandades de Veracruz ganan. Ganan porque hay una serie de fiestas que el calendario posconciliar había quitado en un plumazo, desafortunadamente, que el motu propio recupera. Y una de ellas es el 3 de mayo. Porque se pone de manifiesto que ese día aparece la cruz de Cristo. Y la fiesta del 3 de mayo, pues está en conexión con la del 14, porque en el siglo VIII es cuando esa fiesta litúrgica se implanta y se hace en Jerusalén también. Verán que la ciudad santa de Jerusalén tiene un gran vínculo afectivo con las hermandades de la Veracruz. Se extiende tanto la fiesta del 3 de mayo como la fiesta del 14 de septiembre, se extiende por toda la cristiandad, hasta llegar en concreto a España, que es precisamente, se ha hablado hace un momento de la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pues la casa que funda en 1958 esa abadía benedictina es la de Silos, en Burgos. Santo Domingo de Silos funda 2 abadías, que es la del Valle, la Sierra de Guadarrama, y 2 años antes, en 1956, funda la abadía benedictina, o refunda, porque había sido, hasta la desamortización de Mendizábal, había sido monasterio benedictino durante casi 900 años. Refunda la abadía benedictina de San Salvador de Leire, en Navarra, frente al sitio de Javier. Bueno, pues es precisamente el año 654 cuando en España, en 654, se instauran las fiestas de la Cruz de Cristo y se hacen precisamente en la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos.
es lo que, fíjense, la importancia de la historia. La Cruz de Mayo, que nosotros siempre tenemos esa querencia tan natural de la condición humana de darle siempre un punto festivo a todo, y está bien porque eso es un rasgo muy católico frente al protestantismo, que es siempre pesimista y negativo, y el catolicismo es vida. Entonces, nuestras cruces de mayo tienen su origen en la fiesta de mayo litúrgica que se instituye en España en la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos. Pero hay que avanzar, porque si no nos come el tiempo. Y el tema es extensísimo. Entonces, siguiendo en ese nexo, Veracruz, Lignum Crucis, aparece una figura determinante, que es el rey San Luis IX de Francia. No sé si seguramente han estado en París, y una de las cosas que más impresiona cuando se visita París es, aparte de Notre Dame, que tristemente se ha hecho famosa, la capilla de la Sainte-Chapelle. Es impresionante. La Sainte-Chapelle, que está muy cerquita de Notre Dame, pues la mandó edificar San Luis IX. Es una filigrana de encaje en piedra. Es hacer ver lo que es el cielo en la tierra. Y la Sainte-Chapelle está edificada para contener la reliquia de la cruz de Cristo. El Lignum Crucis y la espina, una de las espinas, o la corona de espinas, que después pasó a Notre Dame. Por tanto, va a ser la Edad Media, y ahí es donde voy a dar el salto, porque si no me paso de tiempo y no puede ser. Va a ser la Edad Media la que va a expansionar la devoción a la cruz de Cristo, porque en la Edad Media se dio una explosión exagerada en muchos casos, que dio paso a la picaresca en otros, al culto de las reliquias. La condición humana es, como nos dice el Evangelio, trigo y cizaña, hasta el final, hasta la parusía, hasta el juicio. Y por tanto, pues, y esto es una de las grandezas de la fe cristiana, sobre todo de la esencia católica, que en medio, como dice el apóstol, en medio de nuestras debilidades se manifiesta el gran poder de Dios. Y el gran poder de Dios tiene nombre, Jesucristo. Bueno, pero va a ser, insisto, en la Edad Media cuando la devoción a la cruz cobre un valor del cual hoy, todavía en 2019, vivimos. He dicho que surge espiritualmente esta fiesta, esta devoción al Lignum Crucis, esta historia en el Viernes Santo, que se desarrolla en la Edad Apostólica. Los padres de la Iglesia también hacen mención en sus sermones, sobre todo San Juan Crisóstomo, sobre la cruz de Cristo. San Agustín, qué decir, sería interminable. Pero la Edad Media que se divide en dos momentos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta, que la podemos ubicar, pues, siglo VI hasta el siglo XI. La Baja Edad Media, pues, va a ser siglo XII hasta el siglo XV prácticamente. Y el siglo de oro de la Edad Media va a ser el siglo XIII. Por tanto, en la Alta, los que tienen un papel preponderante son los monjes. No confundamos monjes con frailes. Una cosa es la vida monástica, surge cuando Europa
por la invasión de los bárbaros, ha dejado de ser una sociedad urbana. Tengan en cuenta que Roma, ante todo, es la urbe, bendición, urbi et orbe. Roma es la polis. Tanto es así que cuando el emperador hace que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, las basílicas, que son edificios públicos de oficinas, las basílicas vendrían a ser lo que hoy es el edificio de nuestro ayuntamiento o de nuestra diputación o de Hacienda. Entonces, esos edificios públicos son destinados al culto, porque el emperador, que ha sido concebido en el paganismo como un dios, necesita un lugar esplendoroso para rendir culto al verdadero Dios, el uno y trino. Por tanto, si hay algo que define el Imperio Romano es la urbe, la ciudad, pero eso desaparece. Desaparece cuando los pueblos del norte de Europa invaden pues todo el resto del continente. Es una falsedad decir que el cristianismo hundió el Imperio Romano. Eso no es cierto. No es cierto. El cristianismo, por su esencia, es, como dice el Evangelio, sal. Y la sal no se ve. Pero la sal cumple su función. Da sabor e impide que eso que es asperjado con sal se corrompa. Por tanto, el cristianismo entra en el tuétano del imperio para revitalizar el imperio, pero el imperio estaba ya herido de muerte. Porque, y no me voy a ir de la idea de la conferencia, como comprenderán, sería para dar otra conferencia, porque el imperio había entrado en una cultura que podemos definir con K, no con C, muy parecida a la actual que vivimos en el siglo XXI, en 2019, sobre todo en el mundo occidental, que vivimos una cultura con K de la muerte, en todos los aspectos. No solamente en lo que se refiere a aborto y eutanasia, que también indudablemente, sino en un concepto de que el imperio deja de ser un referente moral y empieza a vivir una manera de entender la vida muy parecida como hoy se vive en muchos ambientes, no inmoral, porque inmoralidad significa ir contra una serie de principios que están establecidos. El imperio deja de ser moral, se convierte en una realidad social amoral, lo que hoy tenemos, donde todo vale porque el único dogma indiscutible y que además configura una dictadura es el relativismo. Y ese relativismo nos lleva a lo que hoy vivimos, el buenismo. Y si te sales de esas coordenadas, se te persigue. Claro, cuando eso ocurre, el organismo se debilita enormemente. Y cuando el organismo se debilita, pueden entrar bacterias, virus, y entra el norte de Europa y arrasa. Como hoy está ocurriendo. Estamos viendo con todo el tema que tenemos de inseguridad, de inmigración, etc. Exactamente igual, se repite la historia. Basta conocer la historia de Europa, sobre todo, para ver que son cíclicos. Entonces, claro, se desmorona y la urbe desaparece. Y los que quedan huyen. ¿A dónde? Al campo. Y por eso la Alta Edad Media es oscura. Porque comienza lo que queda a resguardecerse en el campo, en valles y en montañas. Primero con empalizadas, madera, y después con piedra, castillo. Y la piedra va a edificar el castillo y las abadías. Primero benedictinas y después
son los únicos núcleos durante siglos de cierta luz y a veces sin ninguna luz, donde el culto a la cruz y donde el lignum crucis se conserva, dando una importancia capital, los benedictinos en especial, más que los cistercienses, a la fiesta del 3 de mayo y del 14 de septiembre. Pero eso no se habla. ¿Dónde viene realmente la inclusión? Viene en el siglo de oro de la Edad Media, que es el siglo XIII, con el nacimiento de un nuevo estilo de vida cristiana, que ya no es la vida monástica, sino que es la vida, vamos a decir, religiosa conventual, lo que se denominan las órdenes mendicantes. Las grandes abadías estaban en montañas, por regla general los benedictinos, y en valles los cistercienses. Vivían de sus rentas, pero vivían también de las grandes donaciones que recibían de los señores feudales. El feudalismo marcó toda la antigua, la Alta Edad Media, y quien gobernaba el mundo era el señor feudal, el reino era nadie. Y surge un modo nuevo de entender la vida, y por tanto el cristianismo, la orden mendicante, que vive de la limosna y que deja el campo, o ni le conoce, y se asienta en la ciudad, el burgo. Ahí lo tenemos. Bueno, mi familia también tiene raíces, igual que en Casarabonela y en Álora y en Junquera, en el burgo. Eso significa burgo, ciudad, urbe. Y en el burgo las divisiones están muy claras. La ciudad siempre es una ciudad agustiniana, la ciudad de Dios, y la ciudad siempre va a tener muralla. Y dentro de la muralla va a ser el poder secular el que rija y organice la vida. El poder secular, cuando hablo del poder secular, no estoy hablando del rey, estoy hablando del obispo. Hoy que se habla tanto del laicismo, habría que recordarles que la universidad como tal es de fundación eclesiástica. Bolonia, París y Salamanca son fundadas por sus obispos, y que la sanidad es de fundación eclesiástica. Los primeros hospitales se ponen en los caminos y son, por regla general, atendidos por los monasterios, principalmente benedictinos. Y las primeras escuelas son catedralicias, donde los niños, los mancebos, van a recibir la enseñanza de las artes, filosofía, física, matemáticas, en esos claustros catedralicios. Por tanto, la ciudad se configura dentro, tengan en cuenta que los archivos municipales son muy recientes y la documentación que se tiene durante siglos es solamente la de los archivos parroquiales. Entonces, la ciudad empieza a surgir a la sombra de cada parroquia. Y fuera de la muralla, en los arrabales, 4 puntos que tiene la ciudad, se van fundando, aquí entra lo esencial, se van fundando las grandes casas conventuales. Franciscanos y dominicos a la cabeza, carmelitas, primero de la antigua observancia, después vendrá ya más tardíamente en el siglo XVI, la descalcez con Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero sobre todo va a ser la orden de predicadores, la orden seráfica, franciscana, la orden del Carmen, la orden de la Merced, la orden de San Agustín, las que van a repartirse los 4 puntos de la ciudad y van a tener un apostolado efectivo con el burgo. Y los gremios
van a buscar amparo no ya tanto en el poder secular de la parroquia dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Cada gremio va a ir buscando su patronazgo a la sombra de una iglesia conventual, de frailes de San Francisco, de frailes de Santo Domingo, de frailes de la Merced, de frailes del Carmen, de frailes de San Agustín. Y aquí los franciscanos se van a llevar, si me permite la expresión, del gato al agua. Porque aquí va a destacar principalísimamente la Veracruz. Es cierto, yo faltaría la verdad si dijera que solamente, no, es cierto que juntamente con la Veracruz hay dos cofradías que tienen una raíz conventual, mendicante, que van a ser determinantes en la vida de las ciudades durante siglos, hasta el siglo XIX, que es la del Rosario y la del Dulce Nombre de Jesús. En la del Rosario no hay discusión, allá donde se imponga va a ser siempre la Orden de Santo Domingo, la Orden de Predicadores, pero la del Dulce Nombre no. La del Dulce Nombre es siempre negociada entre los frailes del hábito pardo de San Francisco y los frailes del hábito blanco y negro de Santo Domingo. Esto a veces a algunos no les gusta. Yo he dicho que soy desde el nacimiento de Mena, pero lo mismo soy del Paso y de la Esperanza. Y es cierto que en Málaga la devoción del Dulce Nombre de Jesús tiene su origen en la Orden de Predicadores, en el convento de Santo Domingo. Pero también es cierto que si nos metiéramos en Google y buscásemos la imagen de San Bernardino de Siena, nos aparecería un fraile Augusto con el hábito pardo de San Francisco y en su mano el sol con Elías Elches. El gran apóstol del Dulce Nombre de Jesús también van a ser los hijos de San Francisco. Pero indudablemente en ese triunvirato quien centra el vértice es la cruz. Y va a ser la Orden de San Francisco con sus conventos, sin ir más lejos, en Málaga, el gran convento tristemente desaparecido, como tantísimas cosas desaparecidas en Málaga, el de San Luis el Real, fuera de la muralla. La muralla estaba en carretería. Y ellos, tengan en cuenta que San Francisco es el creador del nacimiento del Belén, y yo a mí me gusta decirlo siempre, cuando estaba en la hermosía se lo decía a ellos, es el creador de la Semana Santa, porque en mucha iconografía de San Francisco, ¿cómo le vemos? Y buscásemos la imagen de San Bernardino de Siena, nos aparecería un fraile Augusto con el hábito pardo de San Francisco y en su mano el sol con Elías Elches. El gran apóstol del Dulce Nombre de Jesús también van a ser los hijos de San Francisco. Pero indudablemente en ese triunvirato quien centra el vértice es la cruz. Y va a ser la Orden de San Francisco con sus conventos, sin ir más lejos, en Málaga, el gran convento tristemente desaparecido, como tantísimas cosas desaparecidas en Málaga, el de San Luis el Real, fuera de la muralla. La muralla estaba en carretería. Y ellos, tengan en cuenta que San Francisco es el creador del nacimiento del Belén, y yo a mí me gusta decirlo siempre, cuando estaba en la hermosía se lo decía a ellos, es el creador de la Semana Santa, porque en mucha iconografía de San Francisco, ¿cómo le vemos? El mismo camino de santidad que la vida cristiana, pero tan diferente entre los frailes de Santo Domingo y los frailes de San Francisco. Nunca encontrados entre sí, enemigos, no, pero son planteamientos totalmente diferentes. Y realmente en la piedad del pueblo de Dios lo que va a calar va a ser esa oración afectiva que después Santa Teresa la va a hacer suya.
pero que su origen es franciscano y que tiene su raíz en la Vera Cruz y que tiene su explicación en la veneración de la humanidad de Dios, en sus imágenes, y especialísimamente en la veneración de lo que vincula a Dios con nosotros, el Lignum Crucis. Y esto cala hasta tal punto que ellos, los franciscanos, allá donde iban, lo primero que fundaban era una hermandad o cofradía que se llamaba de la Santa Vera Cruz. Tanto es así que después, andando el tiempo, siglo XVI, cuando se erigen parroquias, en el decreto de elección de las parroquias, automáticamente siempre se erigen 3 cofradías de índole parroquial, que son la del Santísimo Sacramento, la de la Santa Vera Cruz y la de Nuestra Señora del Rosario. Para que así el pueblo de Dios, aunque no tenga, esto sobre todo en los pueblos, se ve, supongo que aquí, a lo mejor en Almogía estaba clarísimo, y en otros pueblos, o en la mayoría de los pueblos es así, se erige la parroquia y automáticamente, con el paso de los siglos, pues muchas veces, pues esa cofradía parroquial ha sido asumida pues por un grupo de personas que han hecho una corporación de penitencia como hoy conocemos a nuestras hermandades. Santa Vera Cruz, o incluso de Gloria de la Virgen del Rosario, o la sacramental parroquial se ha fusionado, incluso por indicación de la autoridad eclesiástica, para darle más vida, se ha fusionado con una de ellas. No necesariamente tiene que ser una hermandad de penitencia, puede ser una hermandad de gloria. Esto es muy común. Pero en la entraña del pueblo de Dios está muy claro que el camino directo para entender a Dios con nosotros es la cruz. Porque la cruz no es signo de fracaso, sino que la cruz, invención, 3 de mayo y 14 de septiembre, sobre todo exaltación, es triunfo. Fíjense que incluso aunque la reforma litúrgica del Vaticano II quitó el 3 de mayo, fíjense cómo en el sensus fidei, es decir, en el sentido sobrenatural de las buenas gentes y en el costumbrismo de nuestras ciudades y pueblos, la fiesta de la Cruz de Mayo sigue arraigada, no se ha perdido. Porque el ser humano sabe, y esto es muy medieval. Y nosotros tenemos resabios, los hombres y mujeres del siglo XXI, que son totalmente medievales, de lo sobrenatural, muy vivo. Nosotros lo hemos perdido el sentido, y sobre todo el mundo occidental, ha perdido el sentido de lo sobrenatural. Se entra en un templo como el que entra en una charcutería. No puede ser, no puede ser. Mi casa es casa de oración, y es de las pocas veces que el Señor se indigna y hace un azote de cordeles y los expulsa. Es fundamental. Y ahí lo primero que tenemos que entonar en el mea culpa son obispos y presbíteros para que después el pueblo de Dios pueda ser educado. Porque si no tenemos... tengan en cuenta que somos el único ser creado con sentido sobrenatural. Somos el único ser creado que tiene alma inmortal y que tiene espíritu. Somos el único ser creado que tiene sentido de la trascendencia. Que en medio de nuestra realidad espaciotemporal, nosotros, desde nuestra limitación de criaturas, podemos penetrar en el misterio de Dios. Somos los únicos. Los demás seres creados tienen la bondad de Dios, pero no tienen ese sentido de lo sobrenatural. Y hay generaciones que lo han perdido. Y hay generaciones, eso es lo que estamos en la catequesis, no estamos en un despacho atendiendo personas, pues nos damos cuenta que hay generaciones que ya no lo han adquirido. Ya no hay sentido de lo santo, ya no hay sentido de lo sobrenatural, de lo eterno. Y la cruz de Cristo nos ubica
Aquí está Sor Ángela con Madre María de la Purísima. Bueno, pues Sor Ángela, en su espiritualidad, dice que en el Calvario hay una cruz. Y no junto, sino frente a la cruz de Cristo, otra cruz, que es la mía, donde yo debo de estar, frente por frente a Él. El pueblo de Dios, además he dicho antes que nuestro Dios es uno y trino, Padre creador de vida, Hijo que redime esa vida creada por el Padre, y Espíritu, el Espíritu del Hijo y del Padre, que sostiene, que alienta, que da vida. No es un Dios ambiguo. Ojo con esto, ¿eh? Lo diga que lo diga, además. Bueno, pues lo mismo que esto es así, el Dios cristiano es un Dios personal, uno y trino, y no es un Dios ambiguo para un mal y falso ecumenismo, que además traiciona la esencia de la vida cristiana y traicionaría todo esto que yo estoy explicando, que es historia de la Iglesia y por tanto historia de la humanidad. La cruz es igual. Fíjense la teología de Lutero, ahora que se nos ha querido hasta decir que ese señor era un testigo del Evangelio. Hay que tener memores, o hay que no haber leído una página de historia. Porque ese señor concibe la cruz como fracaso. Y concibe la cruz como fracaso porque dice que la cruz es un acto de justicia. Y un acto de justicia dinamita lo que estamos hablando del Vía Crucis y de la Veracruz. Ahora, le daría grima. De hecho, odia las reliquias, este señor. Y es un acto de justicia porque tiene que aplacar la ira de Dios. Fíjense, frente a Francisco, que se abraza al crucificado y que percibe que la grandeza de Dios está en la cruz. Entonces va a ser toda la teología católica. Por eso Trento es concilio dogmático. Esto no lo olvidemos. El concilio de Trento es dogmático. El Vaticano II es ecuménico. Ahí hay un abismo, porque no es lo mismo el dogma de la Iglesia que algo que teológicamente no tiene un vínculo tan fuerte como el dogma. Esto muchas veces o lo olvidamos o no hacemos que se sepa. Y por eso va a ser Trento el que responda con toda la carga de su teología, y va a ser la vida de la Iglesia, va a ser la vida de la Iglesia manifestada en sus santos, contemporáneos de este sujeto: Ignacio de Loyola, Felipe Neri, Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Juan de Ávila, maestro de sacerdotes, Pedro de Alcántara, franciscano, y así el arzobispo Rivera, santo, en San Juan de Rivera, en Valencia. Son todos contemporáneos de este. ¿Qué van a decir? No. La cruz es un acto de amor. El amor incondicional, del que antes de reclinar la cabeza, lo último que dice es perdón, misericordia, porque no sabes lo que haces. La cruz es el triunfo sobre la muerte y su hijo, que es el pecado. Hasta tal punto que una persona que posiblemente desde su infancia era un desgraciado y que termina su vida como un desgraciado, en el último momento recibe la frase más alentadora que se ha podido decir en la historia de la humanidad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el único santo que no ha canonizado ningún papa ni ningún obispo, lo ha canonizado Jesucristo. Y no fundó ninguna institución, no escribió ningún libro, no hizo ninguna obra de caridad, simplemente era un ladrón. Es decir, esto, la teología y la espiritualidad católica, que hay que ponerle nombre, lo ha tenido como el ADN de su fe durante siglos.
y lo ha patentado en la veneración del lignum crucis, especialísimamente, también de la espina, o las espinas de la corona, pero sobre todo del lignum crucis. Por eso los nazarenos se ponen un humeral, la buena gente se levanta y se signa, incluso en la tradición es arrodillarse, porque en la liturgia del Viernes Santo, al no estar la presencia eucarística, la cruz de Cristo, Cristo crucificado, incluso solamente la cruz, tiene el privilegio teológico de recibir la adoración de la genuflexión. ¿Por qué? Pues porque la cruz es un triunfo, porque es una historia de amor, no es un acto de justicia. ¿Por qué dice eso este señor? Porque él afirma que el ser humano por naturaleza está corrompido y que es malo. Y claro, eso es blasfemar. Porque si yo digo que nosotros por naturaleza estamos corrompidos, estoy blasfemando. Estoy diciendo que Dios es malo. San Bernardo, en el siglo XII, dirá que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Imagen siempre, por eso la vida es sagrada. Pero la semejanza la perdemos cuando cometemos un pecado. Y esa semejanza, dice San Bernardo, hemos de recuperarla por el camino de la obediencia, que es confesarse. Y esa obediencia, dice Bernardo de Claraval, está en la encarnación del Verbo. No quieres sacrificios, no quieres ofrendas. En cambio, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es la cruz. La liturgia de Navidad, yo a los yarmoquíes se lo decía siempre. A mí, yo lo descubrí estudiando historia en Pamplona. Las tardes de biblioteca, consultando libros y libros, preparando temas, a mí aquello me abrió, lo reconozco, me abrió un horizonte impresionante. La liturgia de Navidad se ilumina con la cruz, con la vera cruz, con el lignum crucis, con la liturgia del Viernes Santo. Porque Dios nace para morir. ¿Para qué va a nacer si ya existe? Nosotros, si no nacemos, no existimos. Y nacemos para vivir, aunque un día tengamos que morir. Pero Él no necesitaba nacer. Si Él existe, desde siempre y por siempre es Dios. ¿Para qué nace? Nace para morir. Por eso, el árbol de Navidad es verde. Porque tiene la savia de la cruz. Y por eso lo adornamos. Y por eso ponemos los regalos al pie. Porque esos regalos y esas luces y esos adornos significan el trofeo precioso que es Dios hecho hombre. Bueno, pues esto es teología franciscana. Pura franciscana. Recuerdo que mi obispo, hoy arzobispo de Oviedo, me regaló el franciscano, me regaló un volumen de la BAC, Manual de Teología Franciscana, cuando yo estudiaba la historia autóctona. Me dijo, Paco, léetelo. Me impactó, porque me di cuenta de que lo que las cofradías, lo que las buenas gentes, sin saber vive, está ahí. Está ahí. Y eso es lo que hace de dique a planteamientos que la Iglesia siempre ha dicho que son heréticos, porque lo son. Individualmente no nos pueden decir que es maestro de la vida cristiana, maestro del Evangelio. Por favor, eso insisto, eso es lo que está demostrando por parte no ya de los de fuera, terrible, pero claro, eso confunde a los fieles. Por tanto, y termino ya, tengan conciencia de que ser de la vera cruz, venerar la reliquia sagrada de la cruz del Redentor, nos inserta, es como esas películas que nos meten en el túnel del tiempo. Bueno, pues todo bautizado, pero un hermano de Veracruz, y más si esa corporación tiene las reliquias de la cruz del Redentor, le mete en ese túnel del tiempo. Ahí se pone de manifiesto lo que durante 8 años Benedicto XVI explicó en su magisterio.
o se hace así, o nos vamos a pique, que es lo que él llama la hermenéutica de la continuidad. Es decir, es como el Evangelio. El padre de familia sensato saca de lo antiguo y lo mezcla con lo nuevo. La Iglesia, como dice Benedicto XVI textualmente, no puede hacer tabla rasa. Y dice textualmente, esto no son palabras de Francisco Miole, son palabras de Benedicto XVI. No se puede empezar la vida de la Iglesia en 1965, como se ha pretendido en muchísimos sitios. Porque entonces estamos dinamitando esto, que es la vida de la Iglesia. Desde el siglo I, cuando las comunidades judeocristianas, que todavía no se abren a la gentilidad, a los pueblos paganos, afirman en su reflexión teológica que la cruz tiene vida propia. Y a lo largo de los siglos, en el martirio, en la patrística, en la vida monástica, en las grandes órdenes de frailes, y he pasado de puntillas todo lo que es la época, pues desde el 18 con la Ilustración hasta el siglo XX. Se ha vivido de una herencia aquilatada en los textos evangélicos, desarrollada en la teología de la primera hora y hecha vida en una espiritualidad afectiva gracias a las órdenes religiosas. Por eso a mí, aunque sea sacerdote secular diocesano, me encantan las órdenes religiosas. Porque yo cuando a veces escucho a algún compañero hermano mío, que sin ellos, sin benedictinos y cistercienses, sin franciscanos y dominicos, sin carmelitas y mercedarios y agustinos, o servitas, lo que pasa es que aquí en España nunca llegaron a tocar, no tendríamos el patrimonio no ya artístico, sino espiritual, del cual muchas veces no nos percatamos. En algunos sitios, cuando se ha dicho en mi presentación que estuve en Córdoba, pues yo regenté una parroquia desamortizada en el 19 que había sido convento de franciscanos. Hay una hermandad allí, este es un nazareno, un equipo, una junta de gobierno joven, encantadora, con puras ganas de trabajar, y se lo propuse y me dijeron: don Francisco, para adelante. Digo, esto lo tenemos que hacer hasta que no conseguimos que le dieran el título de seráfica orden. Digo, y una vez que tenemos el título, cambiamos el equipo de nazarenos y ponemos la túnica parda con el cordón. Pues sí. Pues ¿por qué? Pues porque todo el ADN de esa hermandad surge en un convento, primero a las afueras de la localidad y después en esa iglesia, hasta la desamortización. Y todo lo que era, y lo entiende aquella junta, porque eran jóvenes y tenían ganas, y son jóvenes y tienen ganas de trabajar, pues entienden que su raíz es franciscana. Entonces, y teníamos cerca un convento de franciscanos, y venía un fraile franciscano a dar unas charlas de formación espiritual e histórica que se quedaban alucinados. ¿Veis el patrimonio? Bueno, pues es el patrimonio, lo que el Papa Benedicto dice, esa hermenéutica de continuidad. Ir viviendo el momento actual. Ahora vosotros vais a celebrar una efeméride. Bueno, pues esta efeméride del sábado tenéis que verla en proyección a todo este legado que os ha llegado por tradición, a veces no escrita ni oral, sino de práctica cotidiana, pero que os ha dado una identidad. Y eso significa ser de Veracruz. Y además, eso significa saber y tener conciencia de lo que supone tener como patrimonio, no solamente artístico, sino sobre todo espiritual, una reliquia de la cruz del mundo. Por tanto, sentiros en ese aspecto pues muy privilegiados, sinceramente. Termino como he empezado diciendo que siempre le digo a los míos, cuando yo digo a los míos, no tengo varios, pero los míos son los primeros. Le digo eso, no nos hace mejores, pero nos hace diferentes. Pues realmente tener una reliquia de la cruz de Cristo, ser de la Vera Cruz y saber que uno
tiene un vínculo afectivo y espiritual de tantos siglos, os debe hacer mejores, no para creeros mejores que los demás, ¿entendedme?, sino mejores en vuestra vida de cada día, una vida cristiana, una vida cofrade, una vida en todos los momentos del vivir cotidiano. Pero os tiene que hacer diferentes en ese sentido, y como decía yo, que el cristianismo se mete en la entraña del imperio para impedir que se corrompan. También vosotros, con vuestro estilo de ser cristiano y vuestro estilo de ser cofrades, tenéis que ser como la sal. No hagáis ruido, no hay que hacer ruido, por favor, que de ruido estamos sobradísimos. El auténtico cristiano, el ruido deja huella. En cambio, el que hace mucho ruido, cuando ha pasado, nadie se acuerda.